Procure el bien. El que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. Proverbios capítulo 11, versículo 27. Nadie en su sana conciencia corre detrás del mal. Sin embargo, tal vez usted esté corriendo detrás del mal sin darse cuenta. Mal es todo lo que lo aparta del bien. Es todo lo que va contra la disciplina del reino de Dios. Usted cosechará lo que siembre. Si busca el mal, la injusticia, aunque sea para su propio beneficio, recibirá el mal, no solo el mal que usted buscó. Y si su objetivo es siempre el bien, aunque en algún momento no lo beneficie, inevitablemente alcanzará el bien, no solo el bien que buscó. Si le desea el mal a otra persona, ciertamente alcanzará el mal para usted. Por eso, la necesidad de perdonar. Por eso la necesidad de pedir perdón. Por eso la necesidad de obedecer. Por eso la necesidad de sacrificar. Por eso la necesidad de mantener los buenos ojos. Por eso la necesidad de desearle el bien, incluso a los que desean nuestro mal. Recibiremos lo que buscamos. No hay cómo huir de esta ley. Quien busca acercarse a Dios y a su justicia, encontrará a Dios y a su justicia. No existe nada más claro que eso. Es el resumen de toda la palabra de Dios. Quien da, recibe. Quien siembra, cosecha. Y solo se cosecha aquello que se siembra. No quiera sembrar maíz y cosechar manzana. Mientras que busque el bien, alcanzará favor. Pero si corre detrás del mal, no se queje cuando el mal venga. La responsabilidad es íntegramente suya. Si busca el mal le vendrá. Si busca el bien lo encontrará. Fragmento del libro El pan nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo.